Introducción a la contabilidad. En esta primera unidad veremos en el capítulo 1 el sistema de información contable, que los temas son Introducción al entorno empresarial, el sistema de información contable y los usuarios de la información contable. Introducción al entorno empresarial. En el año 2008, los autores Rodríguez Ariza y López Pérez hacen mención de que la actividad económica realizada por cualquier organización, agente, sujeto, surge como mecanismo orientado a atender las necesidades humanas, biológicas o de cualquier otra índole, que no pueden ser satisfechas con los recursos que en forma natural tenemos a nuestro alcance. Mientras que en ese mismo año, el autor Socia Salva, él dice que se entiende por actividad económica el conjunto de operaciones conducentes a la producción de bienes y servicios, su distribución y su utilización o consumo. Con estos dos ejemplos, en resumen, podremos decir que la ejecución de cualquier actividad económica supone necesariamente el uso de un conjunto de factores o recursos, tales como los recursos naturales, que son las minas, el carbón, los físicos son la maquinaria y edificios, están también los financieros, humanos, los derechos adquiridos, que son los que conocemos como patentes o marcas. También tenemos a los sistemas de información, etc. Ahora bien, haciendo mención al autor Blanco Dopico, en el año 2000, él dice que la actividad económica se puede clasificar en dos unidades económicas, que son las de producción y las de consumo. Las unidades económicas de producción, su fin es crear bienes y servicios. Estas se pueden clasificar, como podemos ver, en tres. La actividad comercial, que ésta se encuadra dentro del sector primario. Es todo aquello que no conlleva una transformación, sino que conserva su naturaleza, que es la agropecuaria, la agricultura, la pescadería, la minería, entre otros. En la actividad industrial o de transformación, pertenece al denominado sector secundario o industrial. Aquí es cuando ya lo natural ya pasó por un proceso de transformación, que es como la minería, y tenemos también la prestación de servicios. Este se engloba en el sector terciario o de servicios, que son como el hospital, o sea, el sector salud, la educación, el gobierno, entre otros. Todo aquello que sea prestación de servicios, también como un abogado, un contador, un administrador, etc. Y por último, las unidades económicas de consumo, su fin es el consumo de bienes y servicios. Dentro de estas unidades cabe distinguir qué son las familias, gobierno y entidades no lucrativas. Clases de empresa. La empresa desde el punto de vista económico es una organización de medios productivos, pues goza de autonomía para el establecimiento y ejecución de planes económicos. Va encaminada a la producción de y comercialización de bienes y prestación de servicios. Existen distintas clases de empresas, según el elemento diferenciador que se tome como referencia, pues por su tamaño hay empresas grandes, medianas y pequeñas. Tal y como vemos, las microempresas, su valor del activo y el importe neto, cifra de negocios, tiene que ser menor de 2 millones y su número de trabajadores tiene que ser menor de 10 personas. Ejemplo, una miscelánea, algo chiquito, una tienda súper chiquita. Las empresas pequeñas son aquellas que tienen un valor del activo y el importe neto cifra de negocios menor de 10 millones. Estos cuentan con un número de trabajadores menor de 50. Un ejemplo aquí local puede ser, más bien sería Canteras Cuencamé. Las empresas medianas son aquellas que su valor del activo es menor de 43 millones y el importe neto cifra de negocios menor de 50 millones y su número de trabajadores tiene que ser menor de 250 empleados. Aquí podemos poner la Universidad Politécnica de Cuencamé. Y una empresa grande, su valor del activo tiene que ser mayor o igual de 43 millones. Su importe neto cifra de negocios tiene que ser mayor o igual a 50 millones. Mientras que su número de trabajadores tiene que ser mayor o igual a 250 trabajadores. Un ejemplo aquí es la Coca-Cola. Clasificación empresarial en función de su personalidad.
Existen dos tipos de personalidad, que es sin personalidad jurídica y con personalidad jurídica. En sin personalidad jurídica pertenecen las personas físicas, que es un empresario individual, aquellos que prestan los servicios como los profesionistas, abogados, contadores, doctores. También están las comunidades sin personalidad jurídica, que es la comunidad de bienes y la sociedad civil. Estas pueden tener personalidad jurídica si los acuerdos son públicos. Pues para entender un poco mejor esto, sin personalidad jurídica son aquellas que no están registradas ante un registro público, ya que no son una sociedad. Y con personalidad jurídica es lo contrario. Aquí un grupo de personas o socios van ante un registro público para registrar su sociedad civil, que aquí pertenecen las sociedades mercantiles y las sociedades mercantiles especiales. La pregunta sería, ¿las personas físicas pueden pertenecer con personalidad jurídica? Pues sí, siempre y cuando ésta se una con más personas, sean socios y decidan ir ante un registro público para registrar su sociedad civil. El sistema de información contable. La realización de cualquier actividad empresarial, como ya se ha indicado, supone la aplicación de un conjunto de recursos para la obtención de bienes y servicios. Este proceso exige previamente la selección y obtención de determinados recursos caracterizados por ser escasos y excluyentes, y por el impacto económico, social y medioambiental que provoca su uso o consumo. En este sentido, la disponibilidad de información permite reducir la incertidumbre respecto a las previsiones en que se basan las decisiones tomadas tanto por los directivos de la compañía como los distintos proveedores de recursos, y por ende reducir el riesgo respecto al efecto de su ejecución. O sea, los proveedores de recursos podrán analizar los pro y contra de interactuar con la compañía, decidiendo razonablemente al respecto a la hora de elegir los productos. También los directivos, de acuerdo con los autores Rodrigo Sariza y López Pérez, ellos dijeron que se tomarán decisiones de carácter económico-financiero respecto a los actos de inversión, que son las adquisiciones y compras, y también en las de desinversión, que son ventas, retiros y bajas. Y por último, los actos financieros, que son cobros y pagos, y tomarán decisiones en relación a problemas económico-técnicos relativos a la asignación y distribución de recursos en el proceso interno de transformación en bienes o servicios. Por otra parte, la competitividad del entorno y el tamaño cada vez mayor de las compañías ha generado que la gestión de estas organizaciones sea realizada por profesionales que no aportan los recursos financieros que monitorizan. Tal delegación de funciones exige la emisión de información que permita un proceso de rendición de cuentas de los directivos ante los propietarios con el fin de que estos últimos controlen la actuación desarrollada por los administradores. Adicionalmente, la información empresarial desde el punto de vista macroeconómico es básica para diseñar la política económica de los países, regiones, etc., y garantizar así el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones fiscales y laborales, entre otras. Y en definitiva, ampliando la propuesta del autor Blanco Richard, las demandas de la información y por tanto sus fines básicos se concretarían en 4 puntos. Permitir la correcta gestión de la empresa a los directivos y gestores. La otra sería informar a terceras personas, proveedores de recursos en relación con la gestión de la compañía. El tercer punto sería informar del cumplimiento de las obligaciones legales. Y por último, tomar las decisiones macroeconómicas a partir de la agregación de la información empresarial individualizadas. En este sentido, y de acuerdo con la American Accounting Association, en 1966, la contabilidad es un sistema de información en el sentido formal y operativo, que suministra a los tomadores de decisiones información relevante con valor de feedback concretamente, que se divide en 2 caracteres, en el operativo y en el formal. En su carácter operativo viene marcado porque tiene 2 puntos, tiene capacidad para procesar la información y tiene reglas de decisiones programadas, mientras que en el carácter formal viene marcado porque tiene
la información se suministra a tomadores de decisiones. Y el siguiente punto es que tiene valor de feedback. Una vez captada la información por parte de los destinatarios, estos toman decisiones de nuevo influyen en las operaciones y actuaciones del entorno. Como sistema de información, actúa sobre una parte determinada de la realidad, captando los datos relevantes para su interpretación y posterior registro, permitiendo este último la elaboración de información útil para los interesados. La información relevante es aquella que refleja los acontecimientos con significado económico para los tomadores de decisiones, es decir, refleja los sucesos que afectan al patrimonio de la unidad y a su situación económica y financiera. Estos sucesos o transacciones pueden proceder de relaciones con agentes del entorno, que son fuentes exógenas o externas, exógenas es lo mismo que externas, o con otros internos a la organización, que son las fuentes endógenas o conocidas también como internas. Además, el sistema de información contable ha de ocuparse de otros hechos que, aunque no supongan transacciones, estos pueden afectar a la supervivencia de la empresa, debiendo informar sobre ellos. Esto es el feedback, tomar información dentro y fuera de la empresa para ver qué tanto impacto tendría dentro de ella, para que así las personas que son las que toman decisiones estén bien informados y lleguen a tomar buenas decisiones para la empresa. El sistema de información contable y el entorno, pues en pocas palabras, viendo en este esquema, entorno económico, los sucesos económicos, aquí entran toda la información contable, o sea, las facturas, todo aquello que nos sirve para lo que sigue el sistema de información contable en su registro. Y ya de aquí sacamos el estado de resultados para pasarlo con los tomadores de las decisiones. Usuarios a la información contable. Esta se divide en dos tipos de usuarios, los internos y los externos. Comenzaremos hablando con los usuarios internos. Estos necesitan información constante. Como lo había dicho anteriormente en el ejemplo de la universidad privada, por ley se tiene que hacer una reunión de manera mensual. Esto para ver cómo se encuentra la empresa de manera económica y demás, para poder tomar decisiones y hacer ajustes en caso de que se requiera. Pues esta se divide en dos ramas, que son los responsables de la gestión, los directivos y los cuadros intermedios con capacidad de decisión, pues estos son empleados de la compañía con capacidad para la toma de decisiones. Mientras que en la siguiente rama, los responsables de la estrategia empresarial y de los procesos de control son los de consejo de administración. Estos son directivos especialistas externos, independiente y representante de los grandes accionistas. Los usuarios externos, ahora, estos tienen derecho a información periódica, mas no pueden tomar decisiones en la empresa. Esto también está dividida en dos ramas, que son los relacionados contractualmente en la empresa, los propietarios. Estos son sujetos que aportan dinero por la constitución y el funcionamiento de la compañía sin la condición de que se les sea devuelto, pues percibirá por parte de los beneficios obtenidos por la compañía mediante dividendos. Otros inversores son aquellos que financian temporalmente a la empresa asumiendo un riesgo inferior a los propietarios, pero superior al de los prestamistas. O sea, estos deciden si desean seguir reinvirtiendo dentro de la empresa o retirarse. Pues los prestamistas son sujetos que financian temporalmente a la empresa entregándole dinero con la condición de que les sea devuelto en su totalidad, más un determinado interés. Ellos se protegen de esa manera que les devuelvan el dinero que prestan más un cierto interés, mientras que los inversores, de acuerdo a lo que prestaron y si hay buena racha por parte de la empresa, pueden ganar más de lo que invirtieron. También están los acreedores, son aquellos sujetos con los que la empresa mantiene una deuda, compromiso, obligación
derivada principalmente de la prestación de servicios, exigencias legales. Y los proveedores son los sujetos con los que la empresa mantiene una deuda derivada de la capacidad de adquisición de bienes comerciales o de servicios percibidos. Los empleados son los trabajadores de la compañía en puestos no asociados a la toma de decisiones. Los deudores son los sujetos con los cuales la entidad ha adquirido algún tipo de derecho por la prestación de servicios con exigencias legales. Los clientes son los sujetos con los cuales la entidad ha adquirido algún tipo de derecho por la entrega de bienes o la prestación de un servicio. Mientras que los auditores son los profesionales independientes con formación y experiencia financiero-contable, aquellos que auditan a la empresa nada más, pero como dice ahí, nada más se ve la información, más no toman decisiones. En la siguiente rama están los no relacionados contractualmente con la empresa. Estos son los usuarios externos previos potenciales, pues son propietarios, otros inversores, prestamistas, proveedores y acreedores, clientes y deudores y auditores. En la administración pública está la agencia tributaria, la seguridad social, el ayuntamiento, etc. Los otros organismos reguladores son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de México. Los analistas financieros es el especialista del mercado financiero encargado de dar un diagnóstico sobre la empresa y el valor de los títulos. Los competidores, pues, es el resto de compañías que operan en el mismo sector que la empresa. Por ejemplo, Soriana, Walmart, que tienen similitud en lo que venden, bueno, a lo que se dedican, que son comerciales. Los asociaciones, sindicatos, patronal, etcétera, son las organizaciones de colectivos específicos. Y el público en general, pues es la sociedad, la comunidad. Pues esto es todo respecto al capítulo 1 de la unidad 1. Les dejo este mensaje. Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Que tengan un bonito día, muchachos.